¿Cómo están, alumnos del nivel D? Tengan ustedes muy buenos días. Ya terminamos esta semana, la semana número 17, en el cual vamos a trabajar el día de hoy la idea principal y la idea secundaria de un texto. Si bien es cierto, ya hemos visto parte de lo que es la idea principal, sin embargo hoy día vamos a aprender algo nuevo también con respecto a este tema, ¿no? Y bueno, ¿por qué estoy revocándome nuevamente a esto de acá? Porque bueno, todavía nos falta reforzar algunos puntos. Entonces ustedes ya saben qué cosa es un texto, ¿no? Ya hemos hecho ejercicios sobre textos. Vamos a irnos de frente a lo que es la idea principal y recordar un poco dichos conceptos. ¿Qué cosa es una idea principal? Bueno, ya habíamos mencionado de que justamente esta es la expresión más importante del texto, ¿no? Ya que sin ello un texto no tendría fundamento. Lo que trato de decir es que mediante la idea principal el autor va a manifestar aquello que tú quieres aquello que tú quieres que él aquello que él quiere que tú sepas en cuanto a la idea que se va a expresar, ¿no? Porque en todo texto el autor quiere darte a conocer algo, ¿no? Entonces ese algo se da mediante la idea principal. Pero ahora la cosa es cómo reconocerlo, ¿no? Nosotros aprendimos mediante una serie de preguntas cómo reconocer la idea principal. Pero en un texto se pueden dar 4 tipos de ideas principales, de las cuales nosotros solamente vamos a ver 2. Cabe resaltar que en todo texto solamente hay una idea principal, no pueden haber ni 2, ni 3, ni 4, solamente hay una, y que esta idea principal se expresa mediante una oración. Por ejemplo, a ver, si yo te digo lo siguiente, voy a poner un ejemplo acá. A ver, vamos a pensar en un ejemplo. A ver, ya, uno fácil, ¿ya? Por decir, ay, no escribe, a ver. Los peces viven en zonas acuáticas, ¿ya? Pero también te podría decir, por ejemplo, todos los peces presentan escamas y pueden nadar, ¿no? ¿Cuál de ellos sería una idea principal y por qué? Se supone que la primera. ¿Por qué? Porque en la primera es una oración, ¿no? Cuando tú empiezas una oración, generalmente empiezas por un artículo, generalmente, ¿no? Si bien es cierto, también es una oración, pero la oración pues presenta una estructura, ¿no? Empiezas con un artículo, luego mencionas al sujeto y por último también tiene un predicado, ¿ya? Acuérdate que una oración como base debe tener sujeto y predicado, ¿ya? En cambio esta de acá como que no la tiene. Entonces por ahí yo puedo deducir cuál es la idea principal en el caso de que me pidan escribirla. Pero ¿qué pasa si de repente la tengo que ubicar? Me pueden dar 2 formas, ¿ya? Entonces para reconocer la idea principal en un texto vamos a ver que vamos a estudiar en este caso 2 tipos, porque hay 5 tipos de ideas. En antes dije 4, no, son 5, ¿ya? Vamos a estudiar la idea principal en un texto analizante y la idea principal en un texto sintetizante. Por ejemplo, usualmente en un texto analizante, ya la idea principal se muestra al inicio del texto, que eso es lo que habíamos aprendido el bimestre pasado, ¿no? Tú leías un texto y ya sabías que en el inicio estaba la idea principal, ¿ya? Y luego van presentando una serie de otras ideas que serían las ideas secundarias, ¿ya? En cambio, en un texto sintetizante, la idea principal se encuentra al final de la lectura, generalmente a modo de resumen o de conclusión.
Por ejemplo, cuando tú empiezas a leer y al final te dicen en conclusión, en resumen, en síntesis, por lo tanto, concluyendo, ¿no? Al fin y al cabo, entonces se está resumiendo y esa sería la idea principal, ¿ya? Vamos a ver posteriormente algunos ejemplos. Ahora, las ideas secundarias son las demás ideas, ¿no? Las que quedan descartadas. En este caso, ellas van a complementar a la idea central y se van a encargar de darte detalles, de darte explicaciones, de darte ejemplos o de desarrollar alguna idea. Vamos a ver, en una lectura vamos a hallar todos estos puntos. Por ejemplo, acá yo te he puesto una lectura que habla sobre los tuares, ¿no? Ya sabemos que ese es el tema. De mi título no vamos a ver en esta oportunidad. Dice lo siguiente. Los tuareg viven en los desiertos más inhóspitos del planeta. Se podría decir que estos navegantes cruzan zonas áridas con la única arma que les pudo dar el medio en que viven, sus camellos, y en algunos casos dromedarios. Tales animales constituyen para ellos el más preciado tesoro de sus naves, ¿no? Como si fueran, lo compara, ¿no? Entonces acá vemos una imagen referencial de estas personas. Entonces, en este caso creo que más que estaría por demás decirte que ya hemos ubicado la idea principal que está al inicio de nuestra lectura. Y ahí lo voy a cambiar de color para que lo puedas leer. Entonces, ahora, la idea principal, cuando te piden escribir una idea principal, no la puedes hacer demasiado larga, ¿ya? En este caso, solamente en este caso podemos ver de que la idea principal lo puedes escribir al pie de la letra porque es una frase corta. Entonces yo puedo decir acá lo mismo, ¿no? Los tuareg viven en los desiertos más inhóspitos del planeta. Ya, ahí está. Esa sería mi idea principal. Y como está al comienzo, entonces, ¿qué tipo de texto sería? ¿Analizante o sintetizante? Claro, analizante. Ahora, me están pidiendo acá dos ideas secundarias. Te pueden pedir 3, 4, 5, dependiendo del tamaño del texto. Entonces, el resto quiere decir lo que está con negro, ¿ya? Serían parte de mis ideas secundarias. Entonces, yo puedo decir acá dos ideas secundarias. A ver, acá tenemos uno, ¿no? Son considerados los navegantes de los desiertos. Ahí tenemos una idea secundaria. Otra idea secundaria, ¿qué más? Mira, acá hay otra, ¿no? Si seguimos leyendo, dice por ahí, utilizan camellos. A ver, utilizan camellos para transportarse. Y puedes seguir sacando más ideas secundarias, ¿no? Podrías decir, por ejemplo, el camello es considerado como un tesoro, ¿no? Viven en zonas desérticas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces acá hemos visto ya la idea principal, el texto analizante y las ideas secundarias. Vamos a pasar al siguiente texto. En este caso vamos a hablar sobre un tema bastante peculiar y dice lo siguiente. Las llamadas ciencias sociales son disciplinas que se interesan por analizar y estudiar distintos aspectos de la vida humana que se relacionan con la organización social y los fenómenos que resultan de ella. Por lo tanto, aunque se enfoquen en el ser humano como tal, no lo aprecian desde el punto de vista biológico, sino como un generador de una realidad eminente humana que se expresa a través de la cultura y la estructura social. ¿Ya?
Entonces, me están hablando de las ciencias sociales, que sería el tema. El título podría ser la ciencia social como disciplina de estudio, ¿no? Ese sería el título. Pero a mí me están pidiendo la idea principal. Y si te das cuenta, mira, acá hay un por lo tanto. ¿Qué me indica este por lo tanto? Me está indicando una conclusión. Entonces, mi idea principal es todo esto. Ahora yo te pregunto, ¿será correcto escribir todo eso? A diferencia del primero, mira, ¿no? Tenemos una oración. Los tuares viven en los desiertos más inhóspitos del planeta. ¿Quiénes viven en los desiertos más inhóspitos del planeta? Los tuares. ¿Te das cuenta que esta oración tiene sujeto predicado? Entonces, ¿qué podríamos colocar acá para que cumpla con ese requisito y no copiar todo lo que está ahí? Entonces, ¿te das cuenta cuál es la diferencia? Entonces, ¿qué podríamos colocar? Acá sí tenemos que cranear un poco. Podríamos decir las ciencias sociales estudian al ser humano, ¿no? ¿Desde dónde dice? Desde el punto de vista cultural y social. Profesora, no se ve, ya no te preocupes, ahorita lo voy a bajar. Entonces yo te digo, ¿qué estudia las ciencias sociales al ser humano desde el punto de vista social y cultural? Ahí ya tenemos, ¿no es cierto? Esa sería la idea principal. Y si te das cuenta hay sujeto y predicado, ¿no? El sujeto justamente sería esto, y el predicado, acuérdate lo que vimos el año pasado, empieza a partir de un verbo. Por eso es que te decía que la idea principal siempre va a tener un verbo. En pocas palabras, una idea principal tú la puedes formar mediante una oración que tenga el sujeto y el predicado. Ahora, como la idea principal está al final del texto, ya sabemos que es sintetizante. ¿Cuáles serían las ideas secundarias? Podemos colocar acá, por ejemplo, la ciencia social es una disciplina, ¿no? Ahí está, entonces una idea secundaria. Otra idea secundaria, ¿cuál podría ser? Estudia los aspectos de la vida humana. Y si te pediría otra, ¿cuál podría ser? Otra idea secundaria. Otra podría ser, ¿no? La ciencia social no estudia al hombre desde el punto de vista biológico, ¿no? Y así puedes ir sacando varias ideas secundarias de acuerdo a la calidad del texto, ¿ya? Entonces, más o menos ya me vas entendiendo cómo puedes sacar tu idea principal. A diferencia del primer texto, prácticamente ya te lo han dado, ¿no? Mediante una oración que tiene sujeto y predicado, ¿no? Y en el caso de la segunda lectura, vemos que como es bastante, no son 3 líneas de idea principal, no lo voy a copiar igual, he formado mi oración, ¿ya? Entonces no te olvides de ese detalle. Vamos a la tercera lectura. Dice lo siguiente: llamar arpía a una mujer es como decirle malintencionada, flaca, fea o de mal carácter, pues en la mitología griega una arpía era un animal espantoso y cruel, con rostro de mujer y cuerpo de ave rapaz. Su lenguaje se basa en una especie de gritos y cacareos muy desagradables. Por lo tanto, comparar a una mujer con este ser es un acto sumamente grotesco. Creo que hasta acá tú ya me has hallado a la idea secundaria, ¿cierto? Ahora, esta idea secundaria la tengo que convertir en una oración. Entonces digo lo siguiente. Prácticamente en este caso se da el mismo caso que el primero, ¿no? Comparar a una mujer
con una arpía es un acto grotesco, ¿no? Y yo puedo preguntar acá, ¿qué es un acto grotesco? Comparar una mujer con una arpía, ¿no? Entonces ahí tengo mi oración y mi verbo. ¿Cuál es el tipo de texto? Sintetizante. Acuérdate que en una oración no necesariamente el orden es sujeto y luego predicado, ¿ya? Puede haber una variación, puede ser al revés, predicado sujeto, o incluso pueden haber más clasificaciones. Lo importante es que tú te hagas la pregunta, ¿qué, quién? ¿Ya? Como lo hemos visto en el caso anterior. ¿Qué ideas secundarias podemos sacar acá? La arpía es parte de la mitología griega. Podría ser una idea secundaria. Otro puede ser la arpía tenía el cuerpo de un ave de rapaz. Y podemos seguir sacando más ideas secundarias, ¿no? Con rostro de mujer, ¿no? Qué fea, ¿no? Otro podría ser, la arpía era un animal espantoso y cruel. Otro podría ser, el lenguaje de la arpía era desagradable, ¿no? Otra idea secundaria podría ser, la arpía emanaba o daba gritos y cacareos feos, ¿no? Entonces, decirle a una mujer arpía es feo, es horrible. Entonces, mira cuántas ideas secundarias puedes sacar de un texto. Vamos para el último. Dice lo siguiente. Albert Einstein es considerado el máximo físico teórico del siglo XX. A los 17 años ingresó al Instituto Federal de Tecnología en Suiza. Habremos corregido acá las mayúsculas. Al término de sus estudios se nacionalizó suizo y trabajó en la oficina de patentes de Berna. Este empleo, vamos a corregir acá, este empleo lo convirtió en un buen examinador de patentes y le proporcionó la suficiente holgura económica para emprender sus investigaciones en privado. En 1905 publicó sus 3 primeros artículos en los que abordó los campos del movimiento browniano, el efecto fotoeléctrico y la relatividad espacial. Este último, sobre todo, llamó la atención de los científicos de su época. En 1909 consiguió su primera plaza de profesor titular en la Universidad de Zúrich. Al año siguiente obtuvo la cátedra en Praga y 2 años más tarde regresó a Zúrich. En 1913 fue nombrado director del Instituto de Física Kaiser Wilhelm en Berlín. 2 años más tarde publicó la teoría general de la relatividad, que lo consagró definitivamente. Entonces nos damos cuenta que al final del párrafo no hay nada que concluya el texto, no hay ninguna palabra que diga en conclusión, finalmente, no en resumen. Por lo tanto, nuestra idea principal es esta, ¿ya? El cual, como es una oración cortísima, en este caso puedes copiarlo, ¿no? Porque es una oración corta. ¿Quién es considerado el máximo físico del siglo XX? Albert Einstein. Ahí tenemos. Por lo tanto, sabemos que es un texto analizante, ¿ya? Pero en este caso te voy a pedir 4 ideas secundarias. ¿Qué ideas secundarias podríamos extraer de acá? A ver, ¿ya? Primera idea secundaria podría decirse, se nacionalizó suizo. Ahí está, es una de las tantas ideas secundarias. ¿Qué más? A ver, ¿qué más podríamos colocar? Trabajó en una oficina de patentes, muy bien. Trabajó en una oficina de patentes. ¿Qué más? A ver, algo importante, un detalle importante. ¿Qué más? Ah, ya.
consiguió una plaza. Consiguió una plaza como profesor en la Universidad de Zurich. Podría ser uno. Y algo que haya sido sumamente importante, acá está, ¿no? Publicó la teoría de la relatividad, ¿no? Publicó la teoría de la relatividad. Entonces te das cuenta que en realidad sacar una idea principal no es tan difícil. Cuando te lo dan para marcar, como que es más fácil, ¿no? Pero cuando te lo dan para escribir, sí tenemos que cranear. En algunos casos, como en el texto 4 y el texto 1, ha sido sumamente fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso en el texto 3, ¿no? Hemos visto de que ha sido fácil. Pero en el caso del texto 2, cuando ya la idea principal, perdón, es muy extensa, tenemos que elaborar nuestra oración. Y recordemos que toda idea principal está en forma de oración y presenta un verbo. Más fácil lo que has aprendido en el tema de comunicación. Sujeto, verbo, predicado. ¿Ya? Muy bien, chicos. ¿Qué cosa me vas a hacer tú? Bueno, me vas a colocar la fecha de hoy, 17 de septiembre del 2020, y me vas a hacer este esquema de la escalera. El primer esquema te habla acerca de la idea principal, ¿no? Ahí está, ¿no? Expresa la información más importante, se ubica al inicio del texto y cuando se ubica al final del texto, ¿ya? Y luego te estoy dando el esquema de la escalera de las ideas secundarias. Complementan a la idea central, la amplían o ejemplifican y pueden tener muchas ideas. Estos textos que están acá, lo que te voy a recomendar es que, mira, si te lo mando por impresión para que lo imprimas, más la tarea que te voy a mandar va a ser bastante. Entonces lo que yo te voy a recomendar para este tema es que lo guardes en algún archivo, ¿no? en tu computadora, para que en el momento del examen lo puedas estudiar y puedas reconocer al menos los textos que hemos aprendido. Ya, entonces bueno, si me queda espacio de repente lo puedo colocar, si no ya vamos a ver cómo lo puedes guardar. Bien, chicos, entonces eso sería todo por hoy. Como han visto, hemos reforzado un poco más sobre el punto de la idea principal. El bimestre pasado ustedes me marcaron prácticamente la idea principal. Ahora me la van a elaborar, ¿no? Para este examen lo que te voy a pedir es que tú me elabores la idea principal. Ya no que me marques la respuesta correcta, que es más fácil, sino que tú mismo escribas en tus propias palabras, de la forma correcta y como se te ha enseñado, la idea principal y la idea secundaria. Bien, chicos, entonces eso ha sido todo por hoy, ¿no? Gracias por su atención y espero que el tema de hoy pues les haya servido de refuerzo para que podamos mejorar nuestra calidad de lectura. Ya sabes que para la próxima semana te estoy revisando este cuaderno. Ya me vas a mandar las fotos de los esquemas, estos dos esquemas, que es la nota de cuaderno, las fotos de la sesión 17, que son los ejercicios, y la práctica calificada. Bien, chicos, entonces eso ha sido todo por hoy y que tengan un buen día, no salgan a la calle. Ya, nos vemos, adiós.